Y cuando el mundo celebra más que conmemorar, porque irse en este tiempo para la playa, para los ríos, para las montañas, a disfrutar con la familia, no es algo malo, pero eso se le llama celebrar. Nosotros estamos conmemorando más bien una fecha que es sumamente importante, no para nosotros solamente, sino para toda la humanidad. Ahora mismo se está conmemorando la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, que viene a ser la muerte más notoria y más importante que cualquier ser humano pudo haber sufrido. Dice Hebreos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de la muerte el juicio. Así que la muerte de Jesucristo no se puede ni siquiera comparar con la muerte de los demás seres humanos. ¿Por cuál razón? Por la sencilla razón, o la complicada razón más bien, de que su muerte fue una muerte sustitutoria, puesto que Cristo no tenía pecado. Y al no tener pecado, no murió la misma muerte de todos los hombres. Ningún ser humano, después de Adán, tenía la vida que tenía Cristo. Ninguno. Pablo le escribe a los Corintios y les dice que por un hombre entró el pecado, por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron en Adán, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Si el hombre fue destituido, es porque el hombre en algún momento estuvo instituido. ¿Se entiende eso? Eso es muy razonable. Usted no puede destituir a una persona de un cargo que esa persona nunca había ocupado. Así que si, como dice Romanos capítulo 3, el hombre fue destituido de la gloria de Dios, es que el hombre en algún momento estuvo instituido. Y uno pregunta, ¿cuándo? En Adán. Cuando Dios creó el hombre, dice Eclesiastés, lo creó perfecto. Así que el hombre gozaba de una comunión ininterrumpida con su Hacedor, con su Creador. Por causa del pecado, esa comunión se rompió y el hombre vino a caer de la posición en la que estaba, que era una posición de vida, a una posición de muerte. Y en esa caída, él arrastró a toda su posteridad, a toda su generación. Por eso dice Pablo que si uno murió, todos murieron. Esa es la triste realidad de la humanidad sin Dios y sin esperanza. Pero cuando Cristo aparece en el escenario mundial, Cristo es el segundo Adán, lo llama Pablo. ¿Por qué? Porque Cristo era perfectamente igual al primer Adán antes de la caída. Es por eso que él decía, el Padre que me envió siempre está conmigo, porque yo hago lo que a él le agrada. En otra ocasión dijo, Padre, yo sé que siempre me oyes. Entonces, esa comunión que Cristo tenía con su Padre, no la tenía el sumo sacerdote de Israel, Anás, ni Caifás, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los celotes, ni los helenos, ni los esenios, porque había muchas religiones en el tiempo de Cristo y tenían sus líderes y representantes. Pero este carpintero de solamente 30 años tenía una comunión tan especial con el Padre y única, sencillamente porque él no participó del pecado del primer hombre, Adán. Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que si su nacimiento fue increíble, su muerte también fue muy especial, porque estaba muriendo un hombre que no tenía muerte espiritual. Hay una profecía en uno de los profetas más, de los libros de profecía más cortos de la Biblia, quise decir,
donde este profeta dice: muerte, yo seré tu muerte. Y esa era profecía, era una incógnita de por qué el profeta dijo esas palabras hasta que descubrimos a Cristo. En Cristo se descubrió que la muerte iba a morir y Cristo le puso fin a la muerte con su propia muerte. Por eso dice: muerte, yo seré tu muerte. El apóstol Pablo, interpretando esas palabras del profeta en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, él dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Pero Cristo quitó el pecado, y al quitar el pecado, quitó también la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y Pablo le dice a Timoteo: sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, el Evangelio se convierte en el mensaje más importante que cualquier ser humano jamás va a escuchar en toda su existencia. Porque es el único mensaje. Escuche, las redes están saturadas de mensajes y cada vez que pasen los años va a haber muchas más noticias y muchos más mensajes. Pero todos esos mensajes, por enriquecedores que ellos puedan ser, jamás y nunca tienen el poder de trasladar al hombre de las tinieblas a la luz inaccesible. Jamás y nunca pueden sacar el hombre de la condición de muerte en la que se encuentra y llevarlos a la vida, la única vida, la verdadera vida, la mejor vida, la vida de Dios que se encuentra solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. El que hoy no solamente como muerto y sepultado, sino como resucitado de entre los muertos, porque en esa resurrección está garantizada nuestro perdón, salvación y vida eterna. Por eso lo conmemoramos, por eso lo celebramos. Celebramos la resurrección de Cristo, no porque hoy el mundo celebra la resurrección de la Semana Santa. Nosotros conmemoramos el día de hoy y cada día lo hacemos porque cada día somos participantes de la vida que salió de aquella tumba. La vida que tenemos no es una vida mejorada, no es una vida nueva como mucha gente entiende, que ese hombre era un peleador, ese hombre era un borracho, era un fumador, era un maltratador de su familia, pero mira, desde ahora que se hizo cristiano, ahora es un buen hombre. No, no estamos hablando de eso, aunque eso lo incluye. No estamos hablando de que tu vida haya mejorado. Estamos hablando de que gracias a la resurrección de Cristo tenemos una vida nueva. No es tu vida, es la vida del resucitado. Eso es lo que la hace nueva. Es por eso que sin resurrección no hay un evangelio que predicar. Sin resurrección no hay buenas noticias. El Señor fue crucificado y muerto y fue sepultado. Pero hasta ese momento no hay noticias, porque el evangelio no surge de la muerte ni de la sepultura. No fue sino hasta que Jesucristo resucitó que las mujeres vinieron muy temprano al sepulcro y se maravillaron, porque ellas vienen con la preocupación de que la tumba del Señor, que no era un sepulcro, o sea, una tumba, era una cueva. Ellas vieron que cuando el cuerpo del Señor fue acomodado dentro de esa cueva, rodaron una gran piedra del tamaño de la boca de la cueva. Y esa piedra la colocaron allí con un tipo de amalgama, tipo de cemento, para que los olores de la muerte no salieran. Y además de eso se le puso el sello del gobernador de Judea, Poncio Pilato, para que nadie se atreviera a tocar esa piedra y quitarla de su lugar. Y ellas vienen con esa preocupación que a veces todos nosotros tenemos por diferentes situaciones en la vida, no acordándonos en el momento que el Señor llegó antes de que tú llegaras, y de que antes de ese problema surgir el Señor ya estaba allí, y de que antes de que esa situación te tocara el Señor sabía que te iba a tocar. Y lo maravilloso es que ya Dios tiene la respuesta.
Y si permitió que te pasara es porque también tiene el poder para consolarte en medio de tu dolor. Tenemos a un Cristo completo. Ellas vienen preocupadas al sepulcro porque esa piedra pesa mucho. Todas somos mujeres. Pero cuando llegan, amados, la piedra no está tapando la boca de la cueva, sino que está rodada y tirada hacia un lado. Y el cuerpo del Señor no está allí, así que la tumba está vacía. Y en ese momento dice la Biblia que el Señor resucitado se le aparece a una de las mujeres llamada María, que se cree que era María de Magdala, llamada la Magdalena. Y cuando ella lo ve, creyendo que era el hortelano, la persona encargada de cuidar el jardín, el huerto, las plantas de aquel campo santo, ella le dice: Señor, si tú te lo llevaste, por favor dime dónde lo pusiste. Y el Señor le dijo: María. Y cuando le dijo María y ella lo vio a los ojos, le dijo: Raboní. Le dijo: Maestro. Y el Señor le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero ve y dile a los muchachos que me les voy a aparecer en Galilea. Y aquella mujer, loca de contenta, salió corriendo hasta donde ella sabía que estaban los discípulos para darles la buena noticia de que Cristo había resucitado, de entre los muertos se había levantado. La muerte, que es el postrer enemigo, el último enemigo, el final enemigo, fue vencido y absorbido por la vida de Dios en Jesucristo. Así que ahora sí había un mensaje que predicar, porque había una resurrección. Sin resurrección no hay evangelio. Así que díganme ustedes si no es digno de que estemos celebrando hoy el día de la resurrección. El hecho de que el Señor vive en los corazones. Uno de los grupos, tal vez el más famoso del mundo, de todas las épocas, eran unos muchachos que salieron de un barrio de Londres llamado Liverpool. Y este grupo se hizo sumamente famoso hasta el día de hoy. Un grupo de rock. El líder, o uno de los que se hizo más notorio en este grupo, pues todos son famosos y todos después se separaron y formaron sus propias bandas. Pero el líder más notorio de este grupo, en una ocasión lo entrevistaron y él se atrevió a decir, rodeado de micrófonos y rodeado de multitudes, él se atrevió a decir: nosotros somos más famosos que Jesús. Eso está en la historia, yo no estoy inventando nada, usted lo puede googlear y encontrar lo que dijo John Lennon. Pues a John Lennon lo mataron en Nueva York uno de sus más acérrimos fanáticos. Este hombre era tan fanático de los Beatles que siguió a John Lennon por una calle de Nueva York, y cuando él estaba metiendo la llave para abrir la puerta de su casa, este hombre le dio 3 disparos por la espalda. Y hasta ahí llegó John Lennon. Como todos los seres humanos tienen un final. Creo que eso fue en los años 79, 80, por allí. Murió este artista tan famoso, tan conocido, y que había compuesto unas canciones tan hermosas. Pero la fama como que se le subió a la cabeza y dijo algo que es una completa estupidez, una completa locura. Él ya tiene muchas décadas muerto y Jesucristo sigue haciendo milagros, salvando personas, sanando personas, restituyendo hogares, uniendo matrimonios, dando salvación, perdón y vida eterna a manos llenas por todas partes, porque Él vive. Entonces ahora sí tenemos un mensaje que predicar, ahora sí tenemos un evangelio que dar, porque la tumba está vacía. Si usted va hoy a Israel, a lo que se cree que era esa tumba, que todavía existe un lugar allí con una placa de bronce donde dice: no está aquí, ha resucitado. Esa tumba está vacía para que los corazones de los hombres puedan estar llenos en todo lugar y en todas las épocas. La resurrección de Cristo es sencillamente única. Por eso dice la Biblia, Pablo le dice a los corintios que Cristo es
Cristo es nuestras primicias. Cristo, que es las primicias, ya ha resucitado. Pablo dice que Él es la primicia de entre los muertos. Quiere decir que Él fue el primero que resucitó de la muerte espiritual. Porque Él nunca participó de la muerte espiritual, porque de la muerte espiritual participaron todos los hijos de Adán, es decir, ustedes y yo. Pero Cristo no participó de la muerte espiritual porque Él nació por obra y gracia del Espíritu, no por la unión de un gameto y de un espermatozoide. Él no nació por voluntad de carne, Él no nació por voluntad de varón, Él nació por obra y gracia del Espíritu. Así que era tan perfecto en santidad y en inocencia como era nuestro primer padre Adán en el huerto del Edén antes de la conversación con la serpiente. Ahora Cristo se convierte en el Salvador con los certificados auténticos de ser el Salvador de los hombres. Bien, pero quiero compartir con ustedes algo que considero que es sumamente importante. En Juan capítulo 11 y en el verso 9, alrededor de este versículo, voy a leer este solamente. Dice que los fariseos, que eran los líderes principales de la religión judía, recuerden que Jesús nació judío, creció y vivió como judío y murió como judío. Él no perteneció a otra nación, él jamás salió de las fronteras de Israel, por lo menos la Biblia no registra. Digo, cuando era un bebé que Herodes tramaba matarlo, sus padres lo llevaron a Egipto. Y cuando los padres en Egipto se enteraron que Herodes había muerto, entonces regresaron, siendo Jesús todavía un niño. Pero no hay registros de que Jesús haya salido en su edad adulta a otro país. Sin embargo, los líderes judíos de la religión de Israel le preguntan a Cristo en el capítulo 11 de Juan y le dicen, danos una señal. Queremos tener una señal de que tú eres el Mesías. Y Jesús les responde a ellos en el versículo 9, disculpen. Capítulo 12, verso 38, quise decir. Capítulo 12, verso 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver señal de ti. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada. La única señal que les voy a dar es la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si tenemos que buscar una señal de las muchas señales que Jesús hizo, pero que no fueron suficientes para que los judíos y sobre todo las autoridades eclesiásticas de su tiempo lo aceptaran como el Mesías y el Rey de Israel, ninguna de las señales que Jesús hizo le bastó a ellos para creer en él. Sin embargo, el Señor dijo que la señal cierta de que Él sí es el Mesías, el enviado de Dios, es que así como el profeta Jonás, ¿cuántos saben la historia de Jonás? Usted no tiene que ser evangélico para conocer esa historia. Usted no tiene que ser creyente para conocer esa historia. Esa historia es universal. Creo que la única historia que habla de un gran pez que se tragó un hombre y ese hombre estuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre de ese pez hasta que el pez lo escupió en la arena de la playa de un país llamado Nínive. Es la historia que encontramos en la Biblia del profeta Jonás. Es la historia que conocen nuestros hijos, porque es una historia extraordinaria.
Y aunque algunos dicen que fue un mito, que fue una fábula, que eso nunca sucedió, lo cierto es que Jonás sí fue un personaje histórico, que vivió y que fue profeta al pueblo de Israel. Yo recuerdo que hace muchos años yo leí en una revista que no sé si era la revista Élite, una revista de tiraje nacional que se editaba en aquel tiempo, en los años 70, acerca de un pescador, de un accidente que hubo en un mar, donde un barco ballenero estaban arponeando ballenas y lograron arponear una gran ballena y la ballena se sumergió. Y aquellos pescadores se asomaron a las barandas del barco a ver si la ballena dónde estaba, y la ballena, como las ballenas son de sangre, son mamíferos, quise decir, y respiran, tienen pulmones, no tienen branquias como los peces. La ballena salió a tomar otra bocanada de aire y salió exactamente debajo del casco del barco. Y todos los marineros cayeron al agua. Aguas gélidas, muy frías y mares muy tormentosos, es donde habitan estos cetáceos, como los clasifican. Lo cierto es que lograron con los salvavidas rescatar al personal de pescadores que habían caído al agua, menos uno de ellos, que nunca apareció. Total que lograron matar a la ballena y la arrastraron hasta la orilla. Y el viaje desde ese mar hasta la orilla, eso es algo que yo leí, no un cuento, lo leí en una revista de la vida real. El viaje hasta esa orilla demoró 3 días. Y cuando llegaron a la orilla y sacaron aquel gran animal y lo abrieron, qué sorpresa. El marinero que se había extraviado estaba dentro del vientre de la ballena y estaba vivo. Me acuerdo que ese artículo se llamaba Un Jonás moderno. No sé si, me imagino que por internet debe aparecer esa historia en alguna parte. Yo la leí y nunca se me olvidó, aunque cuando la leí yo ni pensaba conocer al Señor y mucho menos ser predicador del Evangelio. Así que lo encontraron sin el cabello, se le había caído totalmente, las cejas, las pestañas, todo el vello del cuerpo se le había caído por causa del ácido del estómago del animal, pero el hombre vivió. Un Jonás moderno. Así que no es tan descabellada la historia que encontramos en la Biblia acerca de este hombre que un pez se tragó. Por supuesto, la Biblia no dice que era una ballena, dice que era un gran pez. Y estuvo 3 días y 3 noches, dijo Cristo, en el vientre del gran pez. Tomando eso como analogía, como referencia, como ejemplo, les dijo a los escribas y fariseos, esta es la señal cierta de que yo soy el Hijo de Dios. Yo voy a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, es decir, en el sepulcro, en la tumba, que fue lo que duró su muerte hasta un día como hoy cuando resucitó. Y que Jesucristo resucitó un día domingo, no tenemos ninguna duda de eso. Porque la misma escritura dice que cuando las mujeres vinieron al sepulcro, muy temprano en la mañana, Lucas 24:1, hallaron que la tumba estaba vacía. Hay otro pasaje que dice que vinieron muy temprano, es decir, antes de que saliese el sol, el primer día de la semana. Y los que estudiamos la Biblia sabemos que los judíos no cuentan los días por nombre. Es decir, el día lunes, martes, miércoles, ellos no lo nombran, porque son días consagrados a los dioses paganos. El día lunes es consagrado a la luna y el día martes al planeta Marte, y así todos los días que nosotros en Occidente nombramos por su nombre, los judíos no lo hacen, porque para ellos eso es puro paganismo. Ellos hablan del primer día, que es el día domingo. Para los judíos en la semana no comienza el lunes, comienza el domingo, lo que para nosotros es el domingo.
Ellos hablan del segundo día, tercer día, cuarto, quinto, hasta el séptimo día, que es el día en que ellos no hacen ningún tipo de trabajo. Ellos lo utilizan para reposar. Mantenga eso en su mente porque con eso vamos a ir cerrando el mensaje. Ahora, los judíos también tienen una característica que usted como estudiante de la Biblia tiene que dominar, que para los hebreos el día no comienza en la mañana, comienza en la tarde. Ellos no cuentan sus días a partir de las 6 de la mañana. Ellos cuentan sus días a partir de las 6 de la tarde. Así que para ellos no es día y noche, para ellos es noche y día. Noche y día es un día. Por eso Génesis dice que cuando Dios estaba creando todas las cosas, dijo Dios y fue hecho. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Segundo, tercero, hasta el séptimo día. Esa manera de los judíos contar los días es importante que nosotros lo sepamos si queremos leer correctamente la Biblia, porque la Biblia es un libro judío, es un libro hebreo, y por muchas traducciones que se le hagan para tratar de acomodar las palabras al entendimiento occidental que nosotros manejamos, nosotros no somos árabes, no somos del medio cercano, lejano oriente. Entonces nosotros tenemos que conocer estas cosas. Lo mismo que cuando ellos cuentan las horas del día, ellos cuentan la primera, segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Se dice en los libros Mateo, Marcos, Lucas y Juan que Jesucristo fue crucificado. ¿A qué hora del día? No, a la tercera hora. ¿Y la tercera hora qué hora es? Las 9 de la mañana. Entendiendo que empiezas a contar desde las 6. 6, 7, 8 y 9. Las 6 no se cuenta, por supuesto. A las 9 de la mañana Jesucristo fue crucificado, o por lo menos empezó la crucifixión, que no era crucificado, era un proceso largo y tedioso y sangriento y doloroso y muy largo, sobre todo para el que iba a ser crucificado. A las 12 del mediodía, que es la hora sexta, hay versiones de la Biblia que no te van a decir 12 del mediodía, te van a decir la hora sexta. Y ya tú tienes que saber cómo la Biblia, los judíos, cuentan las horas y los días. A la hora sexta, el Señor clamó a gran voz diciendo, tengo sed. Claro, estaba el sol en el cenit, en el medio del cielo. Y uno de los soldados mojó una esponja en vinagre, la colocó en la punta de la lanza y se la colocó en los labios para que el Señor sorbiera, para que se cumpliera lo que dice el Salmo. En mi sed me dieron a tomar vinagre. Dice un salmo, el Salmo 69, si no me equivoco, que habla de los padecimientos del Mesías 1000 años antes de que Cristo naciera. Ok, y a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, el Señor, después de haber invocado el perdón sobre sus asesinos, le dijo al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Y en ese momento el cielo se oscureció como el cilicio, el sol se apagó completamente y se hicieron tinieblas como si fuera de noche y hubieron truenos y relámpagos y una pertinaz lluvia que caía y hasta un terremoto que rompía las piedras. Es donde aparece el registro de uno de los soldados que estaba custodiando la cruz y que dijo, verdaderamente este hombre era justo. Jesucristo murió a las 3 de la tarde conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque a las 3 de la tarde, según la Biblia, es la hora del sacrificio. Cuando leemos el libro de Éxodo, capítulo 12, y Levítico, capítulo 24, del versículo 4 al versículo 8, encontramos que Dios le ordenó a Israel, en el capítulo 12 de Éxodo, cuando estaban en Egipto, este día será el primer día para vosotros. Ese es el día en que ellos iban a salir de una esclavitud que ya tenía 430 años. Hoy ustedes van a salir de la tierra de Egipto. Y es interesante,
no salieron de día, salieron de noche. ¿Por qué? Porque el día para ellos comienza a las 6 de la tarde. Y Dios les dijo, ustedes van a salir de Egipto en este día. Y este día en que ustedes salgan de este lugar será el primer día para vosotros, por todas vuestras generaciones. Nosotros decimos que estamos en el mes de marzo del año 2024. No, los judíos están en el año 5000 y pico del mes de Abib o mes de Nisan. Ellos han seguido contando sus días de esa manera. Ellos no se adaptaron, lo hacen tal vez por negociación o por diplomacia o por la economía con los países de Occidente, pero ellos han seguido contando sus fechas desde que salieron de Egipto. Así que Dios les dijo, este será el primer día para ustedes y lo van a hacer de esta manera, por todas vuestras generaciones, ustedes van a sacrificar un cordero macho sin defecto, pero lo van a tomar el día 14 del primer mes del año para ustedes, que es el mes de, diga, Nisan, que significa primavera, en el mes de la primavera, que para nosotros en Venezuela corresponde a marzo y abril, o sea que en el mes estamos casi a la par con la fecha en que el Señor murió. Pero van a tomar el cordero el día 10 y el día 14 lo van a sacrificar, pero no lo van a sacrificar a cualquier hora del día. Anote por allí Éxodo 12, Levítico 24, para que de ustedes hagan los apuntes en su casa y se dé cuenta que lo que estamos enseñando está en la Biblia. Van a tomar el cordero y lo van a sacrificar entre las 2 tardes. ¿Qué son las 2 tardes? Las 2 tardes es la división que hacemos entre una tarde. La tarde comienza a las 12 del mediodía, es decir, a la hora sexta. Y termina, ¿a qué hora? ¿Cómo se llama la 6 en el lenguaje judío? Para nosotros es 12, pero ¿cómo se dice? ¿Undécima? Ok. Desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde es la tarde de un día. Pero si tú la partes por la mitad, son las 3 de la tarde. Entonces, las 3 de la tarde es la hora entre las 2 tardes. Por eso Dios le dijo a Moisés, sacrificarás al cordero entre las 2 tardes. Exactamente a la hora novena, cuando Cristo dijo, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para que se cumpliera exactamente todo lo que los judíos habían venido celebrando desde hacía miles de años, desde que Dios los sacó de la tierra de Egipto, y hasta el día de hoy lo celebran, sin haber entendido que no es un cordero animal, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo, de quien hablaban todos aquellos ritos, ceremonias, liturgias y profecías que se habían dado en el antiguo pacto. Ok, esta es una de las perfecciones que nosotros encontramos cuando leemos la Biblia con referencia a Cristo. Otra cosita interesante es que ya dejamos claro, según Lucas 24:1, que cuando las mujeres vinieron al sepulcro muy temprano en la mañana, ¿de qué día? Del primer día de la semana, que corresponde al día domingo. Ya el cuerpo del Señor no estaba, porque ya había resucitado. Así que el domingo se celebra o se conmemora la resurrección. Pero recuerden que Jesús dijo en el pasaje que leímos ahorita, Mateo 12:39 y 40, que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, él tenía que estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Y también hemos leído aquí en nuestras Biblias que esta es la señal más clara que Jesús le dio a los religiosos. Le dijo, yo no les voy a dar ninguna señal a ustedes. La única señal que ustedes van a tener de que yo soy el Hijo de Dios es la señal del profeta Jonás. Y qué extraño, cómo nos hemos dejado engañar con la señal más importante de la que Cristo habló, todo el hemisferio de Occidente.
cuando celebramos la muerte de Cristo el día viernes. Es imposible que tú acomodes 3 días y 3 noches del viernes al domingo en la mañana. Es imposible, no puedes hacerlo, no hay forma de hacerlo. Jesús no pudo haber muerto el día viernes. Y alguien dirá, bueno, pastor, pero eso en realidad ¿en qué nos ayuda? Imagínate, si nos engañaron en algo tan importante como es eso, ¿en qué más no nos han engañado? Ah, claro, pero lo importante es mantener la tradición, que la gente no se bañe el jueves, que la gente no coma carne el viernes. En eso, en esa estupidez, en esa ridiculez, hemos convertido el sacrificio de Jesucristo y hemos diluido el mensaje del Evangelio, que no hay Evangelio si no hay resurrección. Bien, vamos a demostrar entonces por la Biblia y con la Biblia en la mano exactamente el día en que Cristo murió, que está aquí. Esto no necesita mucha interpretación, está escrito en la Biblia. Puesto que si murió el viernes, del viernes al domingo en la mañana hay 1 día y medio solamente. ¿Por qué hay 1 día y medio? Porque si murió el viernes a las 3 de la tarde, entonces esa noche es una noche. Y el día del sábado es un día. Y la noche del domingo es otra noche. Entonces son 2 noches y 1 día. No hace sentido a lo que Cristo dijo que era la señal más importante que él iba a dar al pueblo de Israel. 3 días y 3 noches. Y hay algunos que se atreven a decir y a enseñar, sobre todo los católicos, quise decir, teólogos romanos, se atreven a enseñar que en realidad Jesús no quiso hablar de días de 24 horas, porque en Juan capítulo 11 y en el verso 9, respondió Jesús y dijo, ¿no tiene el día 12 horas? Le preguntó a los judíos, ¿no tiene el día 12 horas? Entonces, estos teólogos explican, así con su retorcida interpretación, que para los judíos un día tiene 12 horas, pero tú tampoco puedes acomodar días de 12 horas entre el viernes y el domingo en la mañana. Así que esa interpretación se cae. Además, cuando leemos el resto del versículo, Juan 11:9, dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza. ¿Por qué no tropieza? Porque ve la luz. Entonces, el día de 12 horas del que Jesús está hablando es el de día cuando hay sol. Es decir, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Pero luego viene de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, que es el día cuando hay luna, la noche. Este día de sol y día de noche son 24 horas. Un día completo, ¿cuántas horas tiene? Y si tú multiplicas 24 por 3, ¿cuánto es? 72 horas. Es decir, Jesús no podía estar menos de 72 horas muerto. Es más, le voy a buscar otro pasaje para ayudarle. Dice que Jesús le dijo a la gente de su tiempo que él estaría muerto y después del tercer día, usó la palabra después, resucitaría. ¿Sí saben? Marcos 8:31. Jesús dijo, yo voy a ser sepultado y después de 3 días, pero no antes. Podía ser 1, 2, 3 o las horas que fueran después de las 72 horas, pero no antes, según el registro que estamos leyendo. Así que entonces tendremos que empezar a contar los días para que se cumplan los 3 días, el domingo en la mañana, tenemos que contar a partir del día miércoles. Y efectivamente la Biblia dice que el día miércoles fue que Cristo murió.
Lo que pasa es que no dice miércoles porque los judíos no utilizan ese lenguaje para nombrar los días, porque son días dedicados a los astros, a los que los griegos y los romanos adoraban. Entonces tú no vas a encontrar en la Biblia que Jesús murió el día miércoles, pero sí vas a encontrar en la Biblia que Jesús murió el día 14 del mes de Nisan. ¿Por qué? Porque ese día era que se sacrificaba el Cordero Pascual. Y el día miércoles, señores, del mes de Nisan, del año 1, del año 30 de nuestra era cristiana, cayó miércoles. Ahora sí podemos contar correctamente, porque si Jesús murió el miércoles, como si murió el miércoles a las 3 de la tarde, es decir, a la hora novena, a las 3 de la tarde del día jueves es un día. A las 3 de la tarde del día viernes es otro día. Y a las 3 de la tarde del día sábado es el tercer día. Ahí encontramos las 72 horas. Ya después de ahí en adelante, pudo haber resucitado a la hora que sea, y no podemos ser dogmáticos. Porque cuando las mujeres vinieron al sepulcro, a mí me llama la atención porque dice la Biblia muy temprano en la mañana y ya el cuerpo no estaba, porque es muy posible que el Señor haya resucitado el día sábado. ¿Y por qué lo digo? Por una cuestión teológica importantísima, que el día sábado no se hace nada. Y el Señor resucitó para convertirse en Señor del día sábado. Y resucitó el día en que nadie trabaja para demostrarnos que para resucitar hay que trabajar, ¿sabes? Es un trabajito resucitar. Pero también para darle punto final al día de reposo. Ese día de reposo que Dios dio en el Antiguo Testamento era una sombra, diga sombra, símbolo, figura y tipo de lo que había de venir, el cual es Cristo. Así que Cristo es nuestro reposo. ¿Cuántos están en Cristo? Reposa en Dios. No permita que la ansiedad se convierta en depresión y usted se vaya a morir de un paro al corazón, hermano. Aprenda a reposar en Dios. Vamos a hacer un ejercicio hoy. Respire profundo. Relájese, hermano. Relájese. Usted se encuentra en el verdadero Shabbat Shalom. Usted se encuentra en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Eche toda su ansiedad sobre Él. Eche todas sus cargas sobre Él. Él tiene cuidado de ti. A veces pensamos que si no nos preocupamos no va a pasar nada. Pues sabes, no va a pasar nada. Así te preocupes. Descansa en Dios, confía en Él. Porque los que confían en el Señor no serán avergonzados. Ok. ¿Cuándo tomó Jesús la Pascua con sus discípulos? La noche anterior a que lo arrestaran. O no, la misma noche que lo arrestaron. Entonces Jesús tomó la Pascua el día martes. Y usted me dirá, hermano, pero si el día de la Pascua es el día 14 del mes de Nisan, cuando Jesús fue arrestado, ¿cómo va a tomar él la Pascua el día anterior? No, es que el día anterior, que es día martes, a las 6 de la tarde, ¿qué día es? Miércoles para nosotros. Entonces todo está matemáticamente perfecto. O sea, el único problema es no entender cómo los judíos cuentan los días y las fechas. Ahí entonces es que los teólogos se enredan y dicen, no, Jesucristo tiene que haber muerto el día viernes porque el otro día era un día de reposo. Vamos para allá, es verdad. Dice la Biblia que las mujeres compraron especies aromáticas para preparar el cuerpo del Señor. ¿Cómo se entiende eso? Escuche, habían dos procedimientos para enterrar a los muertos, para sepultarlos. Uno era abriendo un hueco en la tierra, como hacemos nosotros, y metiendo el cadáver allá abajo, y luego tapándolo.
Cuando ese muerto está enterrado, como dicen, el muerto el hoyo, ya está enterrado. Pero cuando el cadáver se metía dentro de una cueva, que también se hacía así, dice que esta cueva, esta tumba tallada en la cueva era de un hombre rico llamado José de Arimatea, que era creyente en Cristo y él quiso prestar el sepulcro para que pusieran el cuerpo del Señor. Pero cuando era así, que el cuerpo era metido en una tumba, entonces sí había la oportunidad de entrar y preservar el cuerpo. Ellos tenían su forma, sus químicos, su esencia, sus bálsamos, sus cosas, para de alguna manera prolongar un poco más, ¿no? Los tejidos del cuerpo, la carne, que los fluidos no se salieran. Y estas mujeres fueron a comprar al mercado las especies para preservar un poco más el cuerpo del Señor, y dice que reposaron para luego venir al otro día. Y cuando vinieron al otro día, sorpresa, la tumba está vacía. Entonces ahí es donde la gente dice, bueno, pero si el día anterior era día de reposo y era sábado, entonces Jesús sí murió el viernes. ¿Por qué? El argumento que utilizan es este, escúcheme. A Jesús lo crucifican a las 3 de la tarde del día miércoles, del día, no les voy a decir qué día, para que usted saque sus conclusiones. Y antes de las 6 de la tarde, los sumos sacerdotes van a Pilato y le dicen que por favor baje el cuerpo rápido, porque a las 6 de la tarde comienza el Shabbat, el día de reposo. Ahí es que está la confusión. Porque la gente piensa que ese día era sábado. No, era día de reposo, pero no era día sábado. Porque el problema es que nosotros creemos que el día de reposo es el sábado. No, tendrías que leer Éxodo 12 y Levítico 24 para darte cuenta que el sábado no es el día de reposo. El día de reposo es el reposo. No importa qué día caiga. Hay un reposo semanal que cae después del viernes y antes del domingo. Ese es el reposo semanal. Pero hay un reposo más importante que ese, que la Biblia llama el reposo solemne, que se encuentra en Éxodo 12 y Levítico 24. Ese día, no importa qué día caiga, tú tienes que reposar. Y cuando Dios le da la ordenanza a Moisés en Levíticos 24, del 4 al 8, le dice, mira, el primer día, no, vas a celebrar la Pascua el día 14 del mes de Nisan. Y el primer día, es decir, el día 15 de la fiesta de los panes sin levadura, habrá santa convocación, día solemne a Dios, es ningún trabajo haréis en él. Es decir, que los judíos saben que después que ellos toman la Pascua, el primer día que comienza el siguiente, el 15 del mes de Nisan, ellos tienen que reposar. No importa si cae viernes, miércoles, martes, eso no tiene que ver. El asunto es que sea 15 del mes de Nisan. Entonces, esa semana, ¿cuántos días de reposo hubieron? 2. El reposo semanal y el reposo anual, porque estas fiestas se celebran una vez al año. Entonces, ya la confusión está, ya no hay confusión para entender que Jesucristo sí murió el miércoles y bajaron el cuerpo antes de que comenzara el día solemne. Es más, lea esto conmigo. Déjeme ver si lo tengo por aquí. Juan 19:31. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, el de Jesús y los otros ladrones, y los dos ladrones, a fin de que el cuerpo no quedase en la cruz en el día de reposo, no dice sábado, en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Por qué dice así? Porque este no era el día de reposo semanal que ellos guardan toda la semana, todos los meses, todos los años. Este era un día de reposo de gran, porque fue el día de reposo que correspondía al día 15 del mes de Nisan, es decir, el primer día de los panes sin levadura. Así que Jesús muere el miércoles, bajan el cuerpo rápido antes que empiece el jueves sagradísimo, ¿sí?
Y pasa el viernes y el día sábado tuvieron las mujeres que también reposar para poder venir al sepulcro en la mañana. Entonces, ese sábado, déjeme ver si lo anoté por aquí para dárselo. Lucas 25:56. Si a usted le gusta estudiar como yo, marque Lucas 23:56 y marque Juan 19:31 y léalo los dos juntos. Y te vas a dar cuenta que mientras que en Juan 19:31 dice que aquel día de reposo después de la crucifixión era de gran solemnidad, Lucas 23:56 dice, y vueltas las mujeres prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Este mandamiento es el que Dios dio a Moisés en los 10 mandamientos cuando les dijo, y el séptimo día reposará. ¿Qué reposo es ese? Semanal. ¿Cómo lo llama la Biblia? El día de reposo según el mandamiento. Pero el día de reposo solemne es el que se guarda solamente en la fiesta de los panes sin levaduras una vez al año, no importa el día que caiga. Y cayó esa semana, en esa semana entonces los judíos guardaron 2 días de reposo. El solemne que tenían que guardarlo, aunque era día jueves, y el día del mandamiento que ellos siempre lo guardan, que es el día sábado. Que por supuesto no guardan nada tampoco, ni ellos ni los adventistas. Porque el sentido de Dios no era guardar un día, el sentido de Dios era vivir en Cristo. El sábado era solamente una sombra, una figura de lo que ellos tenían que haber visto, pero que no lo vieron y se quedaron con la sombra. Y vino el Cordero de Dios y lo hicieron con él lo que quisieron. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos dé entendimiento, nos dé claridad para entender estas cosas. Y que al entender estas cosas nos dé un fundamento firme sobre el cual pararnos, al entender la precisión de las Escrituras y la verdad de Dios, cómo se encuentra en la palabra, punto por punto. La Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias. Y termino con esto. Cuando Cristo resucitó, y le dijo a las mujeres, dile a los muchachos que me les voy a aparecer en Galilea. Las mujeres van corriendo y le dicen, se encuentran a Pedro y a Juan, que eran discípulos de Cristo, y les dicen, mira, el Señor resucitó. Ellos no le creen, pero algo hizo que ellos salieran corriendo hasta el sepulcro. Y cuando llegan al sepulcro, dice la Biblia, que Juan llegó primero. Tal vez porque Juan es el más joven de los apóstoles. De hecho, la historia enseña que fue el último que murió. Pero el primero que llegó fue Juan. Pedro llegó después, tal vez cansado y jadeando. Pero Juan no entró. Juan se quedó afuera. Mientras que Pedro sí entró y encontró las mortajas que le habían puesto al Señor y los lienzos y las cosas con que le cubrían la boca y los ojos y la cabeza, lo encontraron doblado y puestos en lo que había sido su cama, una losa de piedra. Entonces se acordaron que el Señor les había dicho, al tercer día resucitaré. 8 días después, dice el libro de Juan al final, se encontraban los discípulos reunidos en un aposento, pero Tomás no estaba. Y se les apareció el Señor, cerradas las puertas y las ventanas del aposento. Ellos están encerrados y están encerrados por una razón muy lógica. Ya mataron al cabecilla de la banda y están buscando a los compinches. Así que ellos están escondidos, encerrados. Y dice la Biblia que de un momento a otro, sin ellos saber cómo, en medio de ellos se apareció el Señor. Y les dijo, paz a vosotros. Ese fue su saludo.
Ese es el saludo que lo identifica a Él. Esa es la forma como Él le habla a sus hijos. Y mucho más cuando sus hijos están medrosos y temerosos, angustiados y con incertidumbre. Los bañó con su paz y se acercó. Hermano, no es juego, ¿sabe? A usted se le aparece una persona que usted sabe que está muerto, yo no sé dónde vaya usted a parar. Eso debe ser terrible. Pues ellos se quedaron como en la foto. Y Cristo se les acerca y le dice, miren, yo no soy un fantasma. ¿Tenéis algo de comer? Y allá había pescado y había miel y le dieron y él comió. Y dijo, vean, yo no soy un fantasma. Ahí empezó entonces, se rompió el hielo, entraron en confianza. ¿Qué conversaron? Ni me lo imagino. ¿Qué se dijeron? Hermano, no sé. Lo cierto es que esa fue una reunión muy especial. Porque ellos vieron en la cruz lo que pasó. Ellos vieron cuando el soldado con una lanza le metió por debajo de las costillas y le atravesó el corazón y salió sangre y agua. Ellos vieron la enorme herida que dejó la lanza, porque la lanza tiene una hoja bien ancha. Ellos vieron las manos clavadas, ellos vieron los pies clavados, atravesados por clavos de acero. Ellos vieron el cuerpo desnudo del Señor allí. Y ahora está vivo, está con ellos, está hablando, está vivito y coleando. Pero Tomás no está. Y dice la Biblia en Juan, capítulo 20, 8 días después se volvió a aparecer. Claro, los discípulos salen de allí contentos, alegres. Porque es que cuando tú tienes un encuentro con Cristo, eso te cambia la vida, hermano. Eso, yo no tengo que decirlo. Yo lo digo por mí. Pero usted tiene su propio testimonio también. Cuando tú tienes un encuentro con el Cristo resucitado, eso también hay que hacer la diferencia. Porque el Cristo resucitado no es Jesús de Nazaret, es Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? No estamos en Jesús, estamos en Cristo. El Cristo resucitado, la esencia espiritual, nuestra vida. Hermano, esa gente salieron de allí distinto a como entraron. Ahora sí se llevaban el mundo con el pecho. El Señor no los engañó, no los abandonó. Vive. Y se encuentran a Tomás. Tomás no está como ellos, porque Tomás no se encontró con Cristo. Tomás todavía está pasando el trago amargo de la frustración. Confiamos en Él, pensamos que era el rey de Israel, que era el Mesías prometido, que se iba a sentar en el trono de David, que iba a expulsar el imperio romano. Las profecías, ¿qué pasó con las profecías? Encuentran al hombre hecho un manojo de incredulidad, porque eso pasa cuando tú sufres una decepción. Hermano, tú no crees ni en la luz eléctrica, tú no crees en nadie. Bueno, en la luz menos. En la luz menos aquí en Venezuela. Encuentran al hombre mal. Y le dicen, Tomás, al Señor hemos visto. Hermano, y Tomás lo que dijo, que al Señor han visto. No. Miren, yo les voy a decir una cosa. Si yo no viere sus manos y el hueco de sus manos y metiere mi dedo en el hueco de sus manos, y si yo no viera su costado y el hueco de su costado y metiere mi mano, él había visto lo ancho que era la herida que le dejaron, si no metiera mi mano en su costado, no creeré. Y ellos le dijeron, bueno, no te preocupes, dentro de 8 días el Señor se va a aparecer otra vez, ya tú tienes la dirección. Dice la Biblia, 8 días después estaban todos reunidos, pero había una diferencia. Tomás estaba ahí. Y todos están, hermano. Imagínense esa gente, ¿cómo se encuentran ellos? Confiados, porque cuando tú sabes que Cristo está presente, tú estás confiado, hermano. Y no porque el pastor está hablando aquí, usted está emocionado, no. Cuando tú te vas para tu casa, cuando tú te acuestas en la noche, cuando abres los ojos en la madrugada, en cualquier momento tú sabes que el Señor está contigo.
Ellos saben que el Señor está con ellos. Ya el Señor les habló y está en sus corazones, así que ellos están conversando, compartiendo. Es cuestión de tiempo que Él aparezca. Tomás le ve la cara a uno, le ve la cara al otro, y dice, oye, ¿dónde estará la cámara escondida? Dice Tomás. Esto como que me están jugando. Hermanos, estando las puertas y las ventanas cerradas, se volvió a escuchar el saludo en medio de ellos que dijo, paz a vosotros. Y caminó directamente hacia Tomás, dice la Escritura, porque Tomás era el que tenía en ese momento más necesidad, porque ya los otros lo habían visto, ya los otros lo habían abrazado, ya habían compartido, ya habían experimentado al Cristo vivo. Tomás no, porque Tomás no estaba presente. Y eso a lo mejor es lo que le está pasando a usted, mi amigo, lo que le está pasando a usted, mi amiga, señor, señora, joven, eso es lo que le está pasando a usted. Usted no ha experimentado la presencia de Cristo. Usted no ha experimentado el conocer personalmente al Señor. Es posible que usted tenga una religión y se la respetamos, pero una religión ni dos son suficientes. Necesitamos la vida, porque para eso Cristo vino. ¿O usted cree que Cristo vino para que usted sea cristiano o para que usted tenga una religión? No, señores, Cristo no vino para eso. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Así que el Señor se aparece, se le acerca a Tomás. ¿Qué pudo haber pasado por la mente de este hombre, hermano? ¿Saben lo que se atrevió a hacer Tomás? El Señor se le acercó y le dijo, Tomás, mira mis manos y mete tu dedo en el hueco de mis manos. Tomás, mira mi costado y mete tu mano en el hueco de mi costado. Claro, porque él puso tres condiciones. Él dijo, si no veo y meto el dedo en el hueco, si no veo y meto la mano en la herida, no creeré. Ahora Cristo le dijo, mira y pon tu dedo, mira y pon tu mano. Y como él dijo, no creeré, Jesús le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Y en ese momento aquel pobre hombre cayó desplomado de rodillas y le dijo, Dios mío y Señor mío. Y Jesús le dijo, porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados todos los que no vieron y creyeron. Usted es bienaventurado, usted es bienaventurado, usted es bienaventurado, usted es bienaventurado, ustedes son bienaventuradas. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. A nosotros nos tocó una bienaventuranza mayor que la de un hombre que caminó con Cristo en este mundo. Ese es el poder de la fe, amado. La fe es lo que nos une vital e inevitablemente con nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias en este día que estamos conmemorando un hecho que va más allá de lo histórico, un hecho único. Y lo que lo hace único es que se lleva a cabo en cada uno de los corazones que han resucitado contigo. Gracias, Señor. Gracias porque la tumba está vacía, para que nuestras mentes y corazones puedan rebosar con el gozo de la salvación. Gracias te damos por Jesucristo, nuestro Salvador, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, aquel que nos dio vida de entre los muertos y nos hizo, por el poder del Espíritu Santo, participar de su resurrección. Gracias, Señor, porque aunque hubo un miércoles triste y un jueves triste, hay un domingo glorioso, poderoso, maravilloso, para todos aquellos que puedan y quieran creer.
Gracias, Señor. Te pido por todos aquellos que están pidiendo en sus corazones y diciendo, Señor, ven y resucita en mi vida. Ven y sácame de mi sepulcro. Sácame de mi propia muerte. Dame vida. Dame vida de entre los muertos, Señor. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Allégate a esa vida y dale salvación, dale perdón, dale vida eterna. Dale lo que tú sabes dar y sabes dar muy bien, Señor. Mira a aquellos que se sienten como Tomás, porque han sido decepcionados por los hombres, han sido defraudados por la vida, han sido traicionados por la persona que más amaban. Dale tu saludo en este día. Paz a vosotros. Hazle sentir tu paz, porque la paz tuya sobrepasa todo entendimiento humano. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos una esperanza viva, una fe viva, puesta sobre alguien que vive y reina para siempre. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre. Si aquí hay alguna persona que en este momento reconoce que necesita a Dios en su vida, no una religión, no la religión de mamá y de papá, que puede tener su valor, pero tú necesitas tu propio Dios, tu propia relación, tu propia fe, tu propio conocimiento de Dios. Si usted está aquí con nosotros, no es casualidad. Dios te trajo porque tiene para ti el mejor y mayor de los regalos, del que nunca en tu vida te vas a arrepentir. Si es así, y usted puede decirle al Señor, allí en su corazón decirle, Señor Jesucristo, creo que tú moriste en la cruz. Creo que tu cuerpo fue sepultado y creo también que un día como hoy resucitaste de entre los muertos. Así que yo te recibo como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador, como mi sanador, como mi proveedor, como mi todo. Ven a mi vida, Señor, y hazme lo que tú quieres que yo sea. Por Jesucristo lo pido y lo recibo. Si usted ha hecho esta oración, usted es bienaventurado, usted es bienaventurada, porque todo el que invoca el nombre de Jesucristo será salvo. Gracias, Señor. En Mateo capítulo 12, a Jesús le piden los líderes religiosos que les dé una señal, y Jesús les contesta: la generación incrédula y perversa demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará también el Hijo del Hombre, es decir, Jesús de Nazaret, en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches, mis amados, son 72 horas. Así que no hay manera como podamos acomodar 72 horas del viernes al domingo en la mañana, que es cuando la tradición enseña que Jesucristo murió. Si Jesús muere el viernes en la tarde, no hay manera posible de que haya resucitado el día domingo, a menos que haya resucitado el día martes. Y eso sabemos que no es así, porque la Escritura nos enseña que las mujeres vinieron muy temprano al sepulcro el primer día de la semana, es decir, lo que corresponde a nuestro domingo, y ya el cuerpo del Señor no estaba. Así que el día de su resurrección lo tenemos bien claro. Lo que no tenemos claro, aún muchas personas, fue qué día murió el Señor.